de la celebración de la fiesta de Jesús de Divina Misericordia. Es una fiesta muy extendida en toda nuestra iglesia, sobre todo en Latinoamérica. Es una fiesta bastante fuerte, ¿no? Lo más importante de lo que podemos nosotros reflexionar, ¿no?, de esta hermosa fiesta es no solo el amor que se derramó en el mundo de parte de Dios, sino de qué manera ese amor de Dios se metió en nuestra existencia y nosotros lo practicamos. No es la cuestión es que nosotros no podemos quedarnos mirando lo hermoso del amor de Dios que se derramó en nuestra vida, sino es hacer lo propio nosotros, cada uno de nosotros, decir, ese amor se metió en mi vida y mi corazón, entonces ¿qué hago ahora? ¿Me lo quedo o lo comparto? Así como escuchamos en las lecturas, como dice San Pedro, algo que nosotros vimos y que sentimos, experimentamos, no podemos callarlo, porque eso viene de Dios. Y no podemos hacerle caso a ustedes, porque si le hacemos caso a ustedes, le dice Pedro a los jefes de la iglesia en su tiempo, ¿no? Si le hacemos caso a ustedes, estaremos dando la espalda a Dios. ¿Y a quién es más importante en este caso, ¿no? ¿A quién le hacemos caso? A Dios, más que a los hombres. Entonces los discípulos se dieron cuenta que a pesar de que en muchas ocasiones van a ser perseguidos, amenazados por anunciar ese mensaje, igual tienen que ir adelante, no retroceder. Y a pesar de las consecuencias que pueda haber para sus vidas, ¿no? Bueno, yo me presento, mi nombre es Néstor Mendoza, soy sacerdote misionero del Verbo Divino también. Llevo casi 7 años en Centroamérica también, soy originario de Paraguay. Ustedes ya conocieron por aquí a un paraguayo. Estuve trabajando más tiempo en Nicaragua, un poquito más de 5 años. Últimamente estaba encargado de una parroquia en el norte de Nicaragua y había salido de vacaciones para ir a visitar a mi familia, pero al regreso tuve dificultades para ingresar al país. Ustedes saben o han escuchado tal vez cómo está la situación por allá. Hay una persecución fuerte contra la Iglesia Católica. Entonces, generalmente los sacerdotes somos los más perseguidos. Y pues hace como 15 días que había venido, me negaron la entrada de migración y mi superior, el padre Mateo, hablamos con él y decidí mejor quedarme un tiempo aquí en la casa de la congregación mientras vemos qué se puede hacer, porque también mi cargo en la parroquia lo estoy dejando, ¿no? Y es bastante importante asistir a la gente que también necesita escuchar el Evangelio, ¿no? Más en este tiempo. Pues lo que tal vez hemos visto, escuchado en las noticias, tal vez no es tan malo como cuando uno vive en la misma realidad ahí. Es bastante difícil. Entonces, pero aún así, muchos se animan a dar su testimonio a pesar de las consecuencias que pueda haber para sus vidas. Ustedes tal vez han escuchado del testimonio y lo que está sufriendo el Monseñor Rolando Álvarez, que también fue el obispo de la diócesis donde yo estoy trabajando. Entonces lo llevaron a la cárcel, por eso, por decir la verdad. Al igual que los discípulos de la primera comunidad cristiana sufrieron persecuciones por decir la verdad. Y es una historia que siempre se repite en la iglesia. Cuando tratamos de apegarnos a la verdad que viene de Dios, el mundo, como dice Jesús, el mundo nos persigue. El mundo no quiere escuchar la verdad. Pero
nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, queremos seguir esa enseñanza y queremos anunciar lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad para nosotros? Que a pesar de todo, Dios es primero. Que a pesar de todo, nosotros debemos apegarnos a la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Que a pesar de todo, el mundo puede intentar convencerte de otra cosa, pero tú tienes que seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es basada en la lectura que escuchamos. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser cristianos, seguidores de Jesús, o sentimos vergüenza de hablar de Él ante los demás. Esa pregunta lo dejo abierto para que lo reflexionemos. ¿Cómo nos sentimos en esta época de la historia de nuestra vida, de nuestro mundo? ¿Qué tipo de cristiana soy en este momento de mi vida? Si siento la valentía de hablar abiertamente de mi fe al mundo, o tengo miedo, tengo vergüenza de decir a los demás que no creen en Dios y anunciarle, según mi testimonio de vida y de fe, que Dios es bueno y que Dios siempre está con nosotros en todo momento. Entonces, así como aprendemos de Pedro y Juan, que según dicen de ellos en Hechos de los Apóstoles, eran personas de pueblo, eran personas del interior que no tenían ninguna preparación, eran pescadores, no tenían instrucción, no tenían estudios universitarios, ni sabían leer. Entonces, los sacerdotes y escribas eran personas importantes, ¿sí? Personas con buena preparación académica, y menospreciaron a Pedro y a Juan. Dice, estas personas que no tienen ninguna preparación están haciendo esto y la gente se alborota. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que con los signos que acompañan las obras de Pedro y Juan, haciendo milagros, la gente cree más en eso y le sigue más al nombre de Jesús y se aleja de la estructura del templo de su tiempo. Entonces los escribas y sacerdotes tienen miedo de perder a la gente. ¿Por qué? Porque la gente aporta su monedita, su diezmo a la estructura del templo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría se están yendo por el lado de Jesús, y los discípulos de Jesús no le piden nada a la gente. Gratis se les dio, gratis den a los demás. Entonces, todo lo que le están siguiendo a Jesús van buscando esa salvación y no se les pide nada. En cambio, esta estructura del templo piden todo de la gente, pero no dan nada. Ahí está la diferencia, ¿no? Por eso los sacerdotes y escribas quieren callar a los discípulos, que no hablen más en el nombre de Jesús, que no hagan ningún signo. Pero Pedro y Juan le dicen, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Y en un momento nosotros tenemos esa experiencia de Dios en nuestra vida y queremos contarle a los demás lo que nos pasó. Testimoniamos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, no sentir pena ni vergüenza de hablar de nuestra fe a los demás. ¿Sí? Porque cada vez que nosotros venimos a nuestro templo y nos congregamos para nuestra Santa Eucaristía, es para celebrar y para asumir esa misión cuando salimos de ahí. Llevar esa palabra que escuchamos, ese mensaje, y transmitirlo a los demás. Como dice Jesús a los apóstoles, no seamos de corazón duro. Abramos nuestro corazón a esa manifestación de Dios en nuestra vida para que podamos ser misioneros, discípulos misioneros de la misericordia y el amor de Dios a los demás. El mundo necesita de ese amor de Dios. Entonces nosotros somos los agentes
todos nosotros, que la gente escuche esas palabras de esperanza, que animen sus vidas también, que les dé esperanza y que puedan seguir los caminos hacia la salvación. Llevemos este mensaje que Jesús nos dice hoy en el Evangelio: vayan por todo el mundo y prediquen en el Evangelio a todas las criaturas, a toda la nación, a todas las personas. Eso nos toca a nosotros, todos los bautizados. Y entonces pidamos al Señor que nosotros nos convirtamos también en buenos discípulos, discípulas de su palabra, y primeramente empezamos desde nuestra misma familia. Aprender a tolerarnos, a respetarnos, a amarnos, padres con sus hijos, los hijos con sus padres, con los vecinos, en nuestros trabajos, en donde estemos, en la vida cotidiana. Ahí es donde podemos manifestar que nosotros somos personas de fe y que sentimos ese amor de Dios en nuestra vida. Que así sea.